Mi padre se lo dejó todo a su amante. Tenía 32 años cuando me di cuenta de que mi vida entera había sido una mentira construida sobre la promesa de un hombre que, al final, resultó ser un desconocido. Siempre dicen que no debes hablar mal de los muertos, especialmente si ese muerto es tu padre, pero creo que la lealtad tiene un límite, y el mío se rompió exactamente 3 días después de su funeral. Todo comenzó con una llamada a las 6 de la mañana. Era el abogado de la familia, el señor Cárdenas, un hombre con voz de fumador empedernido que siempre me había tratado con una mezcla de condescendencia y lástima. Me dijo que la lectura del testamento se adelantaría. No me dio razones, solo una hora y una dirección. Mientras me vestía con el mismo traje negro que había usado para enterrar a papá, no podía dejar de pensar en los últimos 10 años. 10 años. Eso es lo que le había entregado a la empresa de construcción de mi padre. Había renunciado a ir a la universidad que quería para estudiar administración y hacerme cargo del legado. Había sacrificado noviazgos, viajes y mi propia salud mental para levantar ese negocio cuando estuvo al borde de la quiebra en el 2018. Mi padre siempre me decía lo mismo, con esa mano pesada sobre mi hombro y una sonrisa que ahora me parece siniestra: todo esto será tuyo, Damián. Cada ladrillo, cada contrato. Tú eres mi sangre, mi único heredero. Yo le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi padre. Mi madre había muerto cuando yo era un niño, y éramos solo nosotros dos contra el mundo. O eso pensaba. Llegué al despacho del abogado. La sala de juntas olía a caoba vieja y a encierro. Y allí estaba ella. Lorena. Lorena no era mi madre. Ni siquiera era mi madrastra, técnicamente. Era la asistente personal de mi padre desde hacía 5 años. Una mujer de mi misma edad, quizás un año menor, con la que mi padre había empezado una relación discreta que todo el mundo conocía pero nadie mencionaba. Lorena nunca me había caído bien. Tenía esa mirada calculadora de quien está escaneando el código de barras de todo lo que la rodea. Siéntate, Damián, dijo el señor Cárdenas, sin mirarme a los ojos. Me senté frente a Lorena. Ella no llevaba luto. Llevaba un vestido azul marino, impecable, y jugaba con un bolígrafo costoso entre los dedos. No parecía triste. Parecía impaciente. Bien, seré breve porque ambos tienen cosas que hacer, dijo el abogado, abriendo una carpeta de piel. Su padre, el señor Ricardo, hizo una modificación a su testamento hace 6 meses. Sentí un frío en el estómago. ¿6 meses? Hace 6 meses mi padre ya estaba en el hospital, sedado la mitad del tiempo por el cáncer. ¿Qué modificación? Pregunté, mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Básicamente, reestructuró la distribución de los activos. Cárdenas se aclaró la garganta. La empresa constructora RID, la casa principal en Las Lomas, los vehículos y las cuentas bancarias principales pasan a ser propiedad única y exclusiva de la señorita Lorena Méndez. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Miré a Lorena. Ella sonrió. No fue una sonrisa de victoria explosiva, sino una mueca pequeña, satisfecha, como si acabara de recordar dónde dejó las llaves. ¿Qué? Susurré, incapaz de procesar la información. Eso es imposible. La empresa, yo construí la empresa. Yo la salvé. Papá me prometió. Las promesas verbales no tienen peso legal frente a un testamento notariado, Damián, interrumpió Lorena con una suavidad que me dio náuseas. Ricardo quería asegurarse de que yo estuviera protegida. Sabía que tú eres joven y fuerte, que puedes trabajar. Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. Él no estaba lúcido hace 6 meses. Grité mirando al abogado. Tú lo sabías. Estaba lleno de morfina. Esto es un fraude. El testamento incluye un certificado médico de lucidez, Damián. Todo es legal, dijo Cárdenas, cerrando la carpeta. Sin embargo, hay un legado para ti. Me detuve. Mi respiración era agitada. ¿Un legado? Sí. Tu padre te dejó la propiedad en San Miguel. Y el contenido de la caja de seguridad 404. Solté una risa amarga, casi histérica. La propiedad en San Miguel no era una casa. Era un terreno baldío, un pedazo de tierra seca y llena de piedras donde mi padre solía guardar maquinaria vieja y oxidada. No valía ni una 10ª parte de la casa principal. ¿El basurero? Pregunté, sintiendo como las lágrimas de rabia me quemaban los ojos. ¿Me dejó el basurero y a ella le dio el imperio que yo construí? Es lo que dice el documento, respondió el abogado. Salí de allí azotando la puerta. Lorena ni siquiera se inmutó. Los días siguientes fueron un infierno. Lorena no perdió el tiempo. Al día siguiente, se presentó en la oficina con seguridad privada y me prohibió la entrada.
Me despidió de la empresa que llevaba mi apellido. Mis empleados, gente con la que había trabajado hombro con hombro, bajaban la mirada avergonzados mientras yo sacaba mis cosas en una caja de cartón. Me sentía traicionado, estúpido y solo. Mi padre me había usado. Me había exprimido la juventud para darle una vida de lujo a su amante, y al final, me había desechado como a un empleado más. Pasé una semana bebiendo en mi pequeño departamento rentado, ignorando las llamadas de mis amigos. Pero la curiosidad, o quizás el masoquismo, me hizo ir al banco a revisar la caja de seguridad 404. Quizás me dejó un reloj, pensé con amargura. O una carta pidiéndome perdón. Fui al banco un martes por la mañana. El empleado me llevó a la bóveda y me dejó a solas con la caja. Era pequeña, alargada. La abrí. No había dinero. No había joyas. No había relojes. Había una llave antigua, oxidada, con una etiqueta que decía cabaña. Y debajo de la llave, una libreta de cuero negro, de esas que mi padre usaba para anotar medidas en las obras. Abrí la libreta. La letra de mi padre era inconfundible, pero estaba temblorosa, escrita claramente en sus últimos meses. Damián, comenzaba la primera página. Si estás leyendo esto, es porque Cárdenas cumplió su palabra y Lorena ya tiene la empresa. Sé que me odias ahora mismo. Tienes derecho a odiarme. Pero necesito que me escuches antes de que tires esta libreta. Mis manos temblaban. Continué leyendo. Hijo, cometí errores. Muchos. Pero el más grande fue no darme cuenta antes de quién era realmente Lorena. Hace un año descubrí que ella y su hermano estaban desviando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, luego contratos fantasmas. Cuando los confronté, me amenazaron. Tienen información, Damián. Cosas sobre permisos de construcción antiguos, sobornos que tuve que pagar en los 90 para que la empresa despegara. Si yo los denunciaba, ellos me hundían y tú heredabas una empresa manchada y a tu padre en la cárcel. Sentí un nudo en la garganta. Pasé la página. La empresa está muerta, hijo. Lo que tú salvaste en 2018, Lorena lo ha estado matando por dentro desde 2020. Hay deudas fiscales que no conoces porque falsificaron los libros que te enseñaban. Hay demandas pendientes que van a estallar en cuestión de meses. La constructora Orandi es un barco que se hunde y está lleno de ratas. Me quedé helado. ¿La empresa estaba en quiebra? ¿Deudas fiscales? Sabía que si te dejaba la empresa, tu orgullo te haría intentar salvarla. Te hundirías con ella. Perderías tu libertad pagando mis errores. Así que hice lo único que podía hacer, se la regalé. Le di a Lorena exactamente lo que quería. Le di el timón del Titanic después de que chocó con el iceberg. Una risa nerviosa escapó de mis labios. La casa de las Lomas está hipotecada hasta el techo para cubrir los huecos financieros. Los autos son leasing. No hay dinero real allí, Damián. Solo apariencia. Pero tú trabajaste duro. Y yo no iba a dejarte sin nada. Esa llave abre la vieja cabaña en el terreno de San Miguel. Sé que piensas que es un basurero. Pero ve. Ve al sótano. Debajo de la vieja lona azul. Cerré la caja de seguridad, metí la libreta y la llave en mi bolsillo y salí corriendo del banco. Manejé 3 horas hasta San Miguel como un loco. El terreno era tal como lo recordaba, seco, feo, rodeado de una cerca de alambre caída. La cabaña era una estructura de madera podrida donde guardábamos herramientas. Entré. Olía a humedad y aceite de motor. Busqué la puerta del sótano, que estaba oculta bajo unas tablas sueltas. Bajé las escaleras con la linterna de mi celular. Allí, en el centro del pequeño cuarto subterráneo de concreto, había una lona azul llena de polvo. La quité de un tirón. No había oro. No había billetes. Había cajas. 12 cajas de plástico selladas herméticamente. Y encima de ellas, una carpeta gruesa. Abrí la carpeta. Eran documentos de compra. Durante los últimos 5 años, mi padre había estado comprando terrenos adyacentes a este basurero a nombre de una sociedad anónima que, al revisar los papeles, estaba a mi nombre. Yo era el único beneficiario. Pero lo más importante era el mapa adjunto. Un mapa oficial del gobierno, fechado para el próximo año. Una nueva carretera federal iba a pasar justo por aquí. Justo por en medio de estos terrenos. Y no solo eso, se había aprobado la construcción de un centro logístico masivo en la zona. El valor de esta tierra seca se iba a multiplicar por 100 en cuanto se hiciera público el proyecto. ¿Y las cajas? Abrí una de las cajas de plástico. Estaban llenas de monedas de plata y oro. Krugerrands, ley.
Eran los ahorros de toda la vida de mi abuelo, que mi padre juraba haber perdido en una apuesta hace años. No los había perdido. Los había escondido. Me senté en el suelo sucio del sótano y lloré. Lloré por mi padre, por su silencio, por su extraña forma de protegerme. Me había quitado el lastre para que pudiera volar. 3 meses después, la noticia estalló. La constructora Orandi fue auditada por Hacienda. El fraude fiscal era masivo. Lorena, como única propietaria y administradora legal según el testamento que tanto luchó por conseguir, fue acusada de evasión de impuestos y lavado de dinero. Al parecer, su firma estaba en todos los documentos recientes. La vi en las noticias mientras la sacaban esposada de la casa de las Lomas, que estaba siendo embargada por el banco. Tenía el maquillaje corrido y gritaba que era un error, que ella no sabía nada. Yo apagué la televisión. Estaba en mi nueva oficina, una modesta pero moderna constructora que acababa de fundar con el capital de la venta de las monedas. Los terrenos de San Miguel ya estaban en negociación con el gobierno por una suma que aseguraría no solo mi vida, sino la de mis hijos, si algún día los tenía. Mi padre no me robó el futuro. Me salvó de una trampa mortal disfrazada de herencia. A veces voy al cementerio y me siento frente a su tumba. No le llevo flores. Le llevo una cerveza, me la tomo con él y le doy las gracias por ser el viejo astuto que siempre fue. Lorena se quedó con la corona, pero era una corona de espinas. Yo me quedé con el reino.